vamos a estar estudiando una porción, pues es larga, pero no la vamos a ver toda, del libro de Génesis. Génesis, vamos a estar del capítulo 37 al 40. Acabamos entonces de pasar unos días de gran gozo con todo lo que el Señor nos ha permitido vivir en su bondad aquí en nuestra iglesia. Las visitas que hemos tenido, las conferencias, la enseñanza, la comunión que cada uno de nosotros ha podido experimentar al servirle, también cuidando de los que han venido, siendo hospitalarios con el cuerpo de Cristo. Y eso ha traído entonces gran gozo realmente a nuestra vida. Para muchos de nosotros esto ha sido fácil en estos días entender y ver cuál ha sido la buena voluntad de Dios al permitirnos entonces participar de cada uno de estos eventos. Y alabamos al Señor por su bondad estos días. Pero no siempre la vida cristiana se comporta de la misma manera. Estos días ha sido fácil ver que Dios estaba bendiciéndonos con todos estos eventos y enseñanzas, pero es seguro para el creyente y para cualquier hombre en la tierra entender que vienen días o vendrán días donde puede haber dificultades, incertidumbre, donde a veces no sabemos si esto lo está permitiendo el Señor como una bendición o como un castigo, y esto puede traer incertidumbre a la mente de nosotros. Hace unos meses estudiamos la vida de Habacuc, ¿cierto? Quien no entendía los planes futuros del Señor para el pueblo de Israel. No entendía cómo un pueblo indigno, como eran los caldeos, iba a ejecutar un juicio contra el pueblo de Israel, que era el pueblo del Señor. El problema de Habacuc era algo que el Señor le había mostrado que iba a suceder en el futuro, y él no entendía. Pero a veces para nosotros las dificultades son ya. Podemos estar pasando por dificultades ahora mismo. Cuando hay situaciones en nuestra vida que no entendemos con claridad, es cuando a veces no entendemos si estamos siendo probados o estamos siendo castigados, si esto es un juicio, todo ese tipo de cosas. Y hoy quiero hablar de 4 principios según la vida de José que nos van a enseñar cómo vivir cuando hay incertidumbre. 4 principios que podemos ver en la vida de José que nos enseñan cómo vivir cuando pasamos por momentos de incertidumbre. Entonces, ¿qué si hay una enfermedad en este momento? Si tenemos un hijo rebelde, si hay un matrimonio en guerra, si hay problemas laborales, etcétera. ¿Cómo es que en esos momentos nosotros debemos actuar? Bueno, lo importante es iniciar aclarando que siempre va a haber situaciones difíciles en la vida de todo creyente y que estas son siempre la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 8:28 nos dice que para los que aman a Dios, todo en su vida ayuda bien, es decir, para aquellos que son llamados al propósito del Señor. Entonces, ¿por qué pueden venir situaciones de dificultad al creyente? Bueno, una situación de dificultad puede venir como una corrección del Señor o una disciplina de Dios para el creyente. Esta es una verdad que a veces se ignora en la vida de los creyentes. Es una verdad que pasamos inadvertida. Pero debemos saber que la disciplina de Dios no es algo incierto, es algo seguro. Hebreos 12:5 nos dice: además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige.
Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Lo que este versículo está diciendo es que la disciplina de Dios es una expresión de amor por sus hijos. Pero la disciplina no es lo mismo que una condena. No es que el Señor nos está condenando. La disciplina de Dios, según Romanos 8:21, que lo aclara, nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La disciplina tiene que ver más con un entrenamiento, entrenarnos, un crecimiento, y la condenación tiene que ver más con el castigo y la culpa. Realmente cuando el Señor nos corrige, lo que está haciendo es entrenándonos para vivir una vida que le agrada a Él. Entonces puede venir dificultades porque hay corrección del Señor, pero también el sufrimiento en el creyente tiene que ver con lo que hemos venido enseñando aquí con el pastor Michael, que es la voluntad de Dios, que es que suframos. El sufrimiento es también la voluntad de Dios. Primera de Pedro 3:15 dice: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y esto es lo que hemos venido estudiando en Primera de Pedro acerca del sufrimiento, que es la voluntad del Señor también para el creyente. El Señor usa el sufrimiento como una manera de santificarnos, de hacernos más como el Señor. Esa es la realidad acerca del sufrimiento. Siempre el hombre ha estado tratando de encontrar una relación entre el mal comportamiento y las malas circunstancias. Oh, si estoy en un mal comportamiento, seguro hay unas malas circunstancias. O a la inversa, si tengo un buen comportamiento, entonces tengo bendiciones. Siempre estamos tratando de equiparar esas dos verdades. Y ese deseo que ha sido tan fuerte, el Señor tuvo que corregirlo, si recordamos, 2 veces, pero voy a hablar de una. En Juan 9, del 1 al 3, el Señor dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres. El 3 dice: esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él. Había una creencia que si había una situación adversa era resultado del pecado. Pero eso no es así, ni ha sido así siempre. Si recuerdan el libro de Job, Job era justo y pasó por dificultades tremendas. Nunca entendió qué estaba pasando, pero el libro declara que era justo. Entonces, la Biblia declara que el sufrimiento hace parte de nuestra vida creyente, de creyentes. Está ahí. Está ahí. Y pues no quiero ahondar más en este tema porque, como diría el pastor Michael, pues ahí hay muchos videos que ustedes pueden ver en la página de YouTube acerca del sufrimiento y el creyente. Pero lo que podemos recordar es Romanos 3:23, en donde dice
por cuanto todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria del Señor. Todos hemos pecado significa que no hay un solo inocente. Significa que el sufrimiento no viene a inocentes. Realmente todos somos culpables. Todos. Todos. Todos hemos estado en pecado. Todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, heredada de Adán, y por lo tanto hay sufrimiento, sin importar si está relacionado o no con un pecado personal específico. El pecado ha impregnado absolutamente todo en la vida, ha impregnado el mundo caído, y como resultado dice Romanos 8:22 que hasta la naturaleza gime y sufre. Otra cosa diferente es el sufrimiento para el incrédulo. Para el creyente entendemos el objetivo del sufrimiento, pero para el incrédulo, según Salmos 7:11, dice que Dios, como un Dios, un juez justo, está airado o enojado siempre, cada día, contra el impío. Cada día. Para el impío el sufrimiento sí es una expresión del juicio de Dios. Sí es una expresión del juicio de Dios. Y no hay esperanza ahí, en el juicio de Dios, solamente en Cristo Jesús. Bueno, entonces, habiendo aclarado de dónde pueden venir las diferentes situaciones de dificultad en el creyente, hoy quiero entonces, a través del relato de la vida de José, que aprendamos unos principios que se pueden aplicar cuando pasamos por estas dificultades. Y sobre todo, no entendemos lo que está pasando o por qué están pasando. Vamos entonces a estar revisando una parte de la vida de José. José, pues, es uno de los hijos de Jacob. Y José es bastante importante en la escritura. Su vida es bastante enseñada, ilustrada ahí en el libro de Génesis. De los 50 capítulos que tiene el libro de Génesis, 14 de estos están dedicados a contarnos la vida de este hombre. Hay quienes han descrito la vida de José como un precioso anticipo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. José entonces fue un hombre, un joven muy amado. Voy a hacer un resumen. No olvidemos entonces que él fue el fruto del amor entre Jacob y su esposa amada Raquel, quien no podía darle hijos y quien lo hizo en su vejez. Josué fue el que recibió la túnica de muchos colores, algo fino y muy costoso para la época, como muestra de un amor especial de su padre. Y claramente la Biblia declara que fue muy amado por Jacob y también muy envidiado y hasta odiado por gran parte de sus hermanos. José fue vendido como esclavo a Egipto, y es aquí en la casa de su amo, de Potifar, donde quiero iniciar este estudio. José, al llegar a la casa de Potifar, dice la Biblia que el Señor estaba con él y lo prosperaba, y que su amo, al ver esto, puso todo lo que tenía en manos de José. La Biblia también dice que José era un hombre muy apuesto y hermoso, tanto que la mujer de su amo lo miró con deseo y trató de seducirlo, a lo que él se negó con vigor, huyendo y dejando su ropa en la mano de la mujer. Ahora la mujer era una mujer rechazada y furiosa, y entonces quiso vengarse inventando un abuso por parte de José, quien al final fue puesto en la cárcel por parte de su amo. Ahora José ha llegado a la cárcel de manera injusta. El hombre quien había obedecido en todo al Señor es puesto en la cárcel. El siervo quien se había preocupado por servir al ojo del Señor y no al ojo de su amo, estaba siendo degradado de la manera más vil y su reputación estaba por el suelo. ¿Pueden imaginar un poco cómo estaba el ánimo de José al ser puesto en la cárcel de una manera injusta? Entonces ahora sí vamos a Génesis 39, del 19 al 23. José está en la cárcel, ahí está. Y dice, y aconteció que cuando su señor,
escuchó las palabras que su mujer le habló diciendo: esto es lo que tu siervo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encontraban los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Paremos ahí. Lo primero que vemos entonces en este relato fue que José, a pesar de no entender por qué estaban pasando todas estas cosas, siguió sirviendo de manera fiel. Y este es un primer principio que tenemos que entender. Cuando pasamos por dificultades e incertidumbre en nuestra mente, no debemos de seguir siendo fieles. Debemos seguir siendo siervos al Señor de manera fiel, sin importar las circunstancias que nos rodean. Imaginen por un momento los pensamientos que pudieron pasar por la mente de José cuando todo esto estaba sucediendo. Es fácil pensar que el desánimo haya hecho presa de los pensamientos de José, y que pues no es difícil de entender para nosotros que se haya desanimado al no recibir la recompensa que debería él o alguien pensar. Cuando servimos realmente al ojo del Señor, estamos esperando es la recompensa del Señor. Pero a veces olvidamos eso. A veces olvidamos que servimos es al Señor. El Nuevo Testamento nos advierte de esto. En Gálatas 6, del 9 al 10 nos dice: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no nos cansamos. Así que entonces hagamos el bien a todos según tengamos la oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Por qué podría entonces venir el desánimo si una circunstancia ocurre en nuestra vida que no es la que esperamos, sino que estamos de pronto esperando ser alabados o exaltados? José había hecho todo bien en casa de Potifar y ahora le pagan llevándolo a la cárcel. Yo creo que hay una situación, no sé si la han escuchado ustedes, que se llama temor de hombres. ¿Han escuchado acerca del temor de hombres? El temor de hombres es algo que comenzó el hombre a sufrir desde Génesis 3, desde cuando hubo el primer pecado, la caída del hombre. Allí, además del pecado, se rompieron todas las relaciones interpersonales de la manera en que Dios había establecido que tenían que ser. Adán y Eva, quienes tenían una relación armónica entre sí, al pecar, todo fue trastornado, su relación cambió. De armónica y de roles definidos, ahora había una lucha por dominar y no ser dominado, por ser aceptado, por ser preeminente. Génesis 3:16 dice: y con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Hay un libro que tenemos allá en la librería que les recomiendo, que se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño, de Edward Wells. Describe el temor a los hombres de la siguiente manera: en el sentido bíblico, la palabra temor tiene un significado amplio. Incluye tener miedo a alguien, ser controlado o dominado por la gente, adorar a otras personas, poner nuestra confianza en ellas y necesitarlas. Como sea que quieras decirlo, el temor al hombre puede ser resumido de esta manera: reemplazamos a Dios por la gente. Reemplazamos a Dios por la gente. Lo que hacemos entonces cuando sufrimos de temor de hombres es que ponemos a otros antes que Dios, y esto indefectiblemente tiene que cambiar todo lo que es la cosmovisión de nuestra vida.
El pastor Michael estuvo hace 8 días enseñando acerca de lo que es la cosmovisión, ¿recuerdan? La cosmovisión, y que incluye 4 aspectos: el origen, el problema, la solución, el futuro o nuestra esperanza. Cuando ponemos pues el origen, todos entendemos pues que Dios creó absolutamente todo y que es el dueño de todo y es el que puede poner las reglas como deben ser puestas con sabiduría. ¿Cuál sería el problema? Pues el problema es el pecado del hombre. Todos somos pecadores, ninguno alcanza la gloria de Dios. ¿Cuál es la solución? Un Salvador. Cristo es la solución, el Evangelio es la solución y nuestra esperanza pues está en las promesas del Señor, en el futuro glorioso que nos espera a todo aquel que ha puesto su fe en Cristo. Cuando cambiamos eso, ¿cómo cambia la cosmovisión cuando tenemos temor de hombre? Miren, el origen. Entonces, si Dios es el creador de todo y Él sabe todo acerca de lo que el hombre necesita, incluso Dios sabe cuál es la recompensa que cada uno de nosotros debe tener. Incluso Él sabe la recompensa justa y sabe que Él debe ser nuestra única seguridad, no los hombres. Cuando perdemos de vista esa verdad y ponemos nuestra seguridad y nuestra confianza en los hombres, ya estamos cambiando nuestra cosmovisión. Ahora el problema, si el problema entonces no es el pecado que nos aparta de Dios, entonces ahora el problema se traduce en aceptación, en ser aceptados por los hombres y su aprobación. Ese es el problema, ser aceptados. Entonces, si ese es el problema, la solución ya no es Cristo. Ya no es Cristo la solución. Y no podemos ver nuestra verdadera necesidad. Por lo tanto, la solución pues no puede actuar. La solución al no ser Cristo. Y la esperanza. ¿Cuál es la esperanza entonces para uno que pone que sufre de temor de hombres? Pues no hay ninguna esperanza. Porque la única esperanza es en Cristo Jesús. ¿Cierto? Como no puede alcanzar la gloria de Dios, pues está bajo condenación. No hay esperanza. Entonces, el temor de hombres es como cualquier ídolo. O sea, realmente eso es lo que hacen los ídolos en nuestra vida. Los ídolos reemplazan a Cristo en nuestro corazón, cualquier ídolo que usted tenga, y pues no va a tener esperanza para ninguno y siempre al final van a decepcionar. El temor de hombre nos aparta del verdadero evangelio, nos aleja de llevar relaciones interpersonales correctas y por lo tanto nos desanimamos, pues al buscar la aprobación donde no puede ser encontrada, caemos en desánimo. El temor de hombre nos lleva a esperar una recompensa que no es lo que Dios desea. Buscar la aceptación de los hombres siempre nos va a desanimar y cuando usted sirve al ojo del hombre, siempre va a recibir menos recompensa. Efesios 5:8 dice: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y Mateo 6:2 dice: cuando pues deis limosna, hablando de los que dan limosna haciendo mucha bulla para que sean vistos, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas para tener gloria de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No es la del Señor. Tener temor de hombre se refleja en a quién queremos agradar. No hay pecado en nuestro corazón cuando queremos agradar a Dios.
Y entonces la relación con los demás, si tenemos una relación vertical correcta, la relación con los demás de manera horizontal siempre va a ser la correcta y se ejercerá de manera correcta. Pero cuando Dios no es el centro, lo que tenemos entonces es, como dije, es un ídolo, y un ídolo siempre decepciona, siempre decepciona. El temor a los hombres se puede ver en la relación con los hijos. A veces tenemos temor de nuestros hijos, con los esposos, con esposas, con los jefes, entre empleados, subalternos, en general, cualquier tipo de relación personal donde lo que buscamos es aprobación y donde estoy buscando reconocimiento. Si usted está buscando aprobación que no es del Señor, usted sufre de temor de hombres. Entonces el desánimo puede venir de poner nuestra esperanza en la recompensa de los hombres que siempre decepcionan. Pero esto no es lo que le pasó a José. José siguió sirviendo de manera fiel. Otra razón por la que el desánimo puede también aparecer es porque no entendemos cómo actúa Dios. Las circunstancias pueden ser confusas para nosotros, pero nunca son confusas para el Señor. Esto lo vimos cuando estudiamos Habacuc, ¿cierto? Y de nuevo, pues ahí están los videos de Habacuc, no vamos a profundizar. Pero sí quiero recordarles que el Señor tiene un plan global. No se trata de nosotros únicamente. Su plan es global. Así como con José, Dios estaba usando a Egipto para proteger el pueblo de Israel. Todos sabemos el final de José, ¿cierto? Y a la vez, protegiendo al pueblo de Israel, lo que el Señor estaba haciendo era cumpliendo el pacto abrahámico, en donde Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra, incluidos nosotros, hoy aquí. Puede que no entendamos el actuar de Dios, pero sí podemos confiar en que Él todo lo hace con sabiduría. Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos sus caminos y Él enderezará sus sendas. Ahora, el creyente entonces puede pasar por momentos de oscuridad en su entendimiento. Sí, hay situaciones de no entendemos. Ya vimos Job, ya estamos viendo a José. No entendemos, él no podía entender perfectamente por qué estaba pasando todo eso. Y hay un texto en Isaías que habla acerca de esto. Isaías 50:10 dice: ¿quién hay entre vosotros que tema al Señor? O sea, un creyente, uno que teme al Señor, que oye la voz de sus siervos y que ande en tinieblas y no tenga luz. Puede pasar. Si eso pasa, dice Isaías 50:10, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Confíe en quién es Dios. Confíe en el gran yo soy. Confíe y apóyese en el Señor. ¿Qué hacer entonces cuando pasamos por estos momentos de incertidumbre? Cuando usted pasa por momentos de incertidumbre que no tienen sentido, lo que tiene que hacer es seguir haciendo el bien y servir fielmente a nuestro Dios. No deje que el desánimo lo aparte de seguir sirviendo. No deje que eso pase. Viene a mi mente una mujer que sufrió un accidente terrible y lleva, creo que 20 o más años en cama. Y desde allí inspira a muchos creyentes a seguir confiando en el Señor. Esta mujer ora, ha escrito libros, entrevistas para ella. 20 años en una cama y es de inspiración. Siguió sirviendo al Señor. No se desanime por no ver la recompensa y no entender los planes de Dios. Bueno, una segunda cosa
que puede hacer usted cuando pasa por estas circunstancias que no entiende. Vamos al capítulo 40. Sigamos ahí con el relato de José. Génesis 40. Dice: después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron al Señor, el rey de Egipto, y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José y él le servía, y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana y los observó, y aquí estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en la casa de su señor: ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo: en mi sueño aquí había una vid delante de mí, la vid había 3 sarmientos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores y sus racimos produjeron unas uvas maduras, y la copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo: esta es su interpretación de los 3 sarmientos, son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto, y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. José siguió sirviendo de una manera diligente y con excelencia, como para el Señor. Pero ante la oportunidad que tuvo de pedir ayuda, lo hizo sin mostrar amargura en su corazón. Cuando usted pase por circunstancias que no entiende, no deje que su corazón se amargue. Observe las palabras que usó José en los versos 14 y 15. ¿Puede ver usted cómo José no menciona a sus hermanos? ¿Puede ver cómo no menciona a la esposa de Potifar? No hay amargura ahí. No hay amargura en el corazón de José. Sí está pidiendo ayuda, pero no con amargura. Entonces, una segunda cosa que hacemos cuando pasamos por circunstancias difíciles es no amargarnos. El corazón de José, aunque injustamente había sido vendido por sus hermanos y encarcelado por la venganza de una mujer rechazada, no los menciona, sino que encomienda su causa a quien juzga justamente. Eso es lo que enseña 1 de Pedro 2, 20 al 23. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis. O sea, ¿habrá gloria en que usted reciba su mala recompensa por su pecado? Pues no, es lo que se espera realmente. Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Es fácil amargarse, es fácil amargarse. Conozco un pastor, un hombre, que sirvió como pastor, y su congregación un día lo despidió. Y hoy esto lo ha llevado a ser amargado y crítico. Amargado y crítico.
su raíz de amargura ha sido tan profunda que no ha podido permanecer en un trabajo por mucho tiempo. Pues para nosotros es difícil convivir con personas amargadas. Es muy difícil. Y sé que su pecado ha seguido tan en descenso, ha seguido allá por no limpiar esta raíz de amargura, que ahora llegó al grado de ni siquiera proveer para su casa. No es quien provee para su casa. La Biblia dice que las personas que no proveen para su casa son peores que incrédulos. Primera de Timoteo 5:8. Ahora, ¿qué es la amargura? ¿Qué es la amargura? La amargura es un sentimiento duradero de frustración, tristeza o resentimiento, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Un sentimiento duradero de frustración. Esta aflicción o disgusto siempre va acompañada por falta de perdón. Los que padecen de amargura experimentan tormento, falta de sosiego y paz en su corazón. Ahora, la palabra amargura usada en el Nuevo Testamento implica o trae como entendimiento a nosotros punzante, veneno, atravesar, perforar, amargo. Una persona con amargura en su corazón es una persona envenenada y envenena con sus palabras. Es punzante, crítica a la hora de hablar y de expresarse, y lo hace siempre con un sabor amargo. Es una persona atormentada y afligida. La forma en la que habla refleja lo que hay en su corazón. ¿Qué dice la Biblia acerca de la amargura? Dice en Efesios 4:31, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Dice también que la amargura es contagiosa. Es una actitud que se transmite de una persona a otra con mucha facilidad. Hebreos 12:15 dice, cuídense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. También dice que la amargura no viene sola, viene acompañada por enojo, ira, gritos, insultos y así como toda malicia, palabras punzantes en general, mal. Pero gracias a Dios que el Señor puede limpiarnos de toda amargura. Y conocemos aquí personas que han sido rescatadas por la gracia de nuestro Dios de este pecado de amargura. Y nuestra oración es que el perdón de Cristo, realmente esa es la solución. Cuando entendemos el perdón que hemos recibido de Cristo, inunde tanto nuestros corazones que podamos ver la magnitud del perdón de Cristo y que entendamos que no hay otra opción para el creyente que no sea el perdonar a otros. Si hemos sido perdonados de una manera tan maravillosa, no podemos no perdonar a otros. La amargura puede iniciar con un pequeño enojo y este puede ir creciendo y creciendo, que la Biblia lo compara con las raíces de un árbol, que pueden ser profundas. Por eso el Señor nos recomienda en Efesios 4:26 que no se debe poner el sol sobre nuestro enojo. Nos enojamos, es verdad, pero eso no debemos alimentarlo, sino ser prontos en arrepentirnos y perdonar. No permitamos entonces que el enemigo use nuestra herramienta para alejarnos de la paz de Dios. Debemos ser rápidos para perdonar. Y aquí podríamos usar la frase de Martín Lutero, donde dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. Y eso es para cualquier pecado en general. O sea, el enojo va a llegar a nuestras vidas, eso es probable. Pero lo que no podemos dejar es que se arraigue en forma de amargura en nuestras vidas. Entonces, cuando usted
pase por momentos de dificultad, que no entienda, siga sirviendo y no se amargue. No se amargue. Ahora, tercer principio. Tercer principio que usted puede aplicar cuando no entienda lo que está pasando. Vamos al capítulo 41. 41. Dice, y aconteció que al cabo de los años Faraón tuvo un sueño, y he aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo, y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pacían en el carrizal. Pero aquí otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas, y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo, y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón despertó, se quedó dormido y soñó por segunda vez, y aquí que 7 espigas llenas de buenas crecían en una sola caña. Y he aquí que 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de aquellas, y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó, y aquí era un sueño, y sucedió por la mañana, su espíritu estaba turbado, y mandó llamar a todos los adivinos de Egipto y a todos sus sabios, y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño, y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se los contamos y él nos los interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño, y aconteció que tal como nos los había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Entonces Faraón mandó a llamar a José, y sacaron a prisa del calabozo, y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Y el verso 46, José tenía 30 años cuando se presentó frente a Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Saben una cosa? Según Génesis 37:2, José tenía 17 años cuando fue vendido. Algunos años más tarde, entonces, según el relato, fue puesto en prisión, por lo que se estima que pudo haber estado en prisión entre 10 a 13 años. 10 a 13 años. Demasiados años por una prisión injusta. Pero José no dejó de servir fielmente, no se amargó, y tercer principio, no se desesperó en la espera del cumplimiento de sus promesas. No se desesperó, tuvo paciencia. Primera de Pedro 5 dice, donde Pedro está hablando a 2 grupos de personas en la iglesia, a los ancianos, no necesariamente viejos, más bien maduros, y a los jóvenes, tampoco necesariamente jóvenes en edad, sino nuevos en la fe. Está hablando a estos, pero si vemos el contexto desde el capítulo 4:12, Pedro nos está diciendo que el sufrimiento no debe ser una cosa extraña al creyente. Vamos a mirarlo. Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarnos, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. O sea, no es una cosa extraña para el creyente el sufrimiento. Es más, podemos decir claramente que no es una cosa extraña el sufrimiento para los hombres en general. Como vimos, vivimos en un mundo caído. Hay enfermedades. Nuestros hermanos pecan contra nosotros. Hay accidentes. No debemos asombrarnos, ¿cierto? Como si algo extraño. ¿Han pensado que ese verso ha estado ahí por siempre? No es extraño el sufrimiento. Debemos aprender a convivir con él de una manera piadosa,
como aprendemos en Primera de Pedro. ¿Por qué nos hemos dejado engañar entonces por el falso evangelio de la prosperidad? Si la Biblia dice claramente esto. ¿Por qué hay gente tan engañada afuera, pensando que todo es color de rosa? Por eso fue que el pastor Michael quiso enseñar desde hace tiempo la primera carta de Pedro, para aprender a sufrir de la manera en que tiene que cada creyente aprender. El verso 5:1 nos conecta entonces con esta realidad tanto en creyentes maduros como en creyentes jóvenes, ¿cierto? Quienes están en proceso de madurez. Ambos van a sufrir y deben seguir haciendo lo que el Señor les ha ordenado. Dice: vosotros, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que también, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Pero estamos hablando de no desesperar. El verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Cuándo? A su debido tiempo. Es a su debido tiempo que el Señor nos va a exaltar. Hay un tiempo que Dios ha determinado para cada circunstancia en nuestras vidas. Mateo 24:22, hablando de la gran tribulación, hemos escuchado ese versículo, ¿no? Dice que por tanto, como eran unas circunstancias difíciles, dice que el Señor acortó esos tiempos. Mateo 24. Dice: y si aquellos días, hablando de la gran tribulación, en el 21, no fuesen acortados, nadie salvaría, pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados, ¿cierto? Mucha gente interpreta este versículo como que lo que hizo el Señor fue que disminuyó el tiempo. De 24 horas, ahora ya no son las mismas 24 horas de antes, sino que es menos tiempo. Y a veces hasta pareciera que casi no tenemos tiempo, que es lo que el Señor ha hecho, pero eso no es lo que está diciendo ese versículo. Lo que está diciendo es que el Señor determinó que eso fueran solamente 7 años. 7 años de 365 días. Él lo acortó a 7 años, podría haber puesto más, pero Él lo acortó por amor, por causa de los que iban a ser escogidos en ese tiempo, a solo 7 años. Es el mismo tiempo, no es que el Señor ha disminuido las horas. Es el mismo tiempo, el mínimo tiempo necesario para que tenga lugar lo que el Señor ha planeado, como el periodo de la tribulación, y guardar a los que han de ser salvos ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios conoce bien todo. Sabe cuál es el tiempo para cada cosa, el tiempo necesario y preciso, que cuando lo determina, entonces lo hace con la medida más baja necesaria para cada uno de nosotros. El tiempo que usted pasa por una dificultad es el tiempo mínimo que el Señor necesita para que esa circunstancia traiga fruto a su vida. Es el tiempo mínimo. Y Pedro, ahí en el versículo, seguimos ahí en el 5, en el versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué está diciendo ahí? Miren, no hay tiempo ahí, no hay lugar ahí para la ansiedad en la vida cristiana. Cuando usted pasa por dificultades, usted tiene que saber que el tiempo el Señor lo ha escogido, sabe que es el tiempo necesario que usted tiene que pasar, y usted no puede estar ansioso porque el Señor lo ha determinado de esa manera. No puede estar ansioso. Versículo 7, eche toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado, ha determinado el tiempo. Si no, verso 8, sed de espíritu sobrio, estad alerta,
Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y viene a mi mente una, un- un, eh, situación que sucedió con un pastor que conocemos todos, pero no voy a decir su nombre, pero donde su esposa sufrió un accidente terrible, casi muere. Casi muere. Y el pastor, sus hijos llegaron al hospital y una de sus hijas estaba desesperada. ¿Qué hago? Papá, no sé qué. Y el pastor se acerca y le dice, ¿tú eres creyente? Sí, ok. Actúa como un creyente. Sobriamente. Actúa como un creyente. Sobriamente. No hay lugar en el creyente para la ansiedad. Todo el Señor lo ha determinado. Las circunstancias, el tiempo, todo lo ha determinado. Es lugar para ser sobrios, de espíritu sobrios, de estar alerta, no dejarnos desesperar, porque tenemos un enemigo que quiere hacer presa de nosotros cuando esto sucede. Entonces, los pasajes de la vida de José nos enseñan que ante la incertidumbre debo seguir sirviendo al Señor fielmente, no debo amargarme ante las circunstancias por no entenderlas, y debo tener paciencia, ser sobrio, porque Dios tiene el tiempo medido y Él lo ha cortado a cuánto tiempo sabe que Él necesita. Ahora el último principio. No debemos olvidar entonces que José, ¿cierto?, había tenido sueños antes de ir ahí a Egipto, ¿cierto? ¿Recuerdan el sueño de las estrellas y la luna y el sol? Que todas se inclinaban. ¿Recuerdan el de los manojos? Que también se inclinaban a el manojo mayor. Había un sueño, eran 2 veces. Si vemos Génesis 41:32, cuando él habla a Faraón, dice, y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Era un sueño que Dios le había mostrado a José y que era determinado por Dios y que iba a cumplir. Ahora, José esperó el cumplimiento de esta promesa. No la olvidó. Mantuvo la certeza en su corazón de que un día, sin saber cuándo, el Señor, que Él es fiel, santo, que no miente, que es autodeterminado, es decir, no necesita de nada ni de nadie para hacer lo que quiere hacer y cumplir lo que promete, iba a cumplir lo que había prometido y había dicho a José. Ese mismo día en que José fue sacado de la cárcel, sucedió todo lo inimaginable para un ser humano. Pasó de ser el preso a ser el segundo en la tierra de Egipto. Yo creo que ninguno de nosotros hubiera planeado esta escena de esa manera, no se nos hubiera ocurrido. Pero Dios, que es grande en misericordia, tiene todo planeado. Cuando estemos sin esperanza, nosotros también debemos ser como José. No tenemos las promesas de José, pero tenemos otras. Hebreos 13:5-6 dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con los que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente que el Señor es el que nos ayuda y no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una de las mayores, para mí, promesas expresadas en la Biblia está en Romanos 8:1. Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. No es conforme a la carne, no es conforme al corazón, no es conforme a los sentimientos, no es conforme a que soy movido por situaciones. Es porque andamos conforme al Espíritu.
Es porque andamos confiados en lo que la palabra de Dios dice. Eso es, ¿cierto? Si estamos en Cristo, todas las circunstancias difíciles en nuestra vida no son derivadas del castigo de Dios. Aleluya, no hay condenación para el creyente. Las circunstancias difíciles o las aflicciones por las que pasamos pueden ser correcciones o pruebas que nos van a hacer más como Cristo, nos santifican y no nos dejan apartar del camino a la gloria. Pero si no somos de Cristo, es decir, si nuestra vida no depende de Cristo y su palabra y su esperanza no es, su palabra y nuestra esperanza no está en la obra de Cristo, no hay esperanza en el sufrimiento para estos. No hay propósito en ser objeto del enojo, sino ser objeto del enojo de un juez injusto. Es decir, no es lo mismo un cáncer para un incrédulo, a pesar de ser la misma enfermedad, que para un creyente. El creyente la sufre con esperanza y puede aplicar estos principios: seguir sirviendo, no amargarse, tener paciencia y confianza en las promesas del Señor, mantener los ojos puestos en las promesas. El incrédulo, aunque quiera ser positivo, no puede tener certeza de lo que cree. Y si cree tener esa certeza, todos sabemos que es una esperanza vana. No hay esperanza ahí. Pero hay esperanza para todo aquel que está sin Cristo. Si hoy cada uno de ustedes sin Cristo ve la necesidad de un Salvador, el Señor extiende hoy su mano de salvación a todo aquel que en Él cree. Y el sufrimiento por el que puede pasar también puede ser un sufrimiento redimido. Realmente es lo que experimentamos cuando sufrimos, un sufrimiento redimido, con un propósito de seguir siendo fieles, de no amargarnos, sino dando gloria al Señor, de no desesperar, sino ser sobrios, y de tener fe y confianza en las promesas del Señor cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en el Señor. Oremos. Señor, gracias por la vida de José. Gracias porque es un hombre de tanto ejemplo, Señor, para nosotros. Ayúdanos a ser como José, Señor, a vivir en esa esperanza maravillosa, Señor, de servir al ojo tuyo y no al ojo del hombre. De estar apartado del temor de los hombres, Señor, que nos lleva siempre a una desesperanza, Señor. Pero sobre todo, Señor, a confiar en ti, sabiendo que de ti recibimos, Señor, toda buena dádiva y todo buen don perfecto, Señor, que proviene de lo alto, del Padre de las luces, Señor, que eres tú. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.